Y hoy me acompaña aquí en el estudio, le agradezco mucho, Jorge Carlos Negrete, él es presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues ahora que se han dado estos desafortunados hechos a propósito del terremoto que afectó hace una semana y un día a nuestro país, pues ustedes han venido empujando una agenda relevante que tiene que ver con los espectaculares, la publicidad externa. Vimos un edificio ahí junto a Viaducto que tenía un espectacular gigante y se derrumbó. Todavía habrá que ver las investigaciones a qué se atribuye, si sí fue culpa del espectacular, pero claramente en una ciudad y en una zona sísmica como esta, pues tiene que estar muy bien regulado, si no, de hecho, pues cambiar totalmente los criterios que hoy tenemos establecidos. Fíjate, tenemos una ley que data del 2010, que es una ley novedosa en el sentido de que solamente hay 3 estados de la República que tienen una ley de publicidad exterior y uno de ellos es la Ciudad de México. Y esta es la más moderna. En esa ley de publicidad exterior expresamente dice que están prohibidos los anuncios espectaculares en las azoteas de los inmuebles porque se traducen en una problemática de protección civil. Nosotros tenemos identificados hasta el momento dos edificios que cayeron que tenían anuncios espectaculares. No queremos decir que se cayeron por los anuncios espectaculares. Sí, pues no. Y tenemos identificados otros 15 edificios que tienen daños de diferentes naturalezas, de muy menores a un poco mayores, que tienen estructuras anuncios espectaculares. El problema se da no solamente en los sismos, sino se da también en las tormentas. Cada año caen alrededor de 18 estructuras publicitarias en la Ciudad de México. El año pasado fue extraordinario, cayeron 100. En marzo y abril hubo unas grandes tormentas de mucho viento. Pero siempre hay esa problemática de que puedan llegar a caer. Son estructuras que pesan entre 5 y 20 toneladas y que pueden medir 1 o 2 pisos, es decir, estás alterando la estructura del edificio, del inmueble en donde lo estás colocando y que no estuvo planeado para que pusieras ese tipo de estructuras, lo que causa un problema de protección civil. Claro, ahora que estuve aprendiendo de cómo funcionan las ondas sísmicas, etcétera, pues uno puede ver que un edificio tiene una resonancia y probablemente se puede ampliar o no respondiendo al peso de algo que no necesariamente estaba en el diseño arquitectónico inicial. Ahora, si bien tenemos esta ley, somos uno de los 3 entidades, la Ciudad de México, que la tiene, ¿por qué sigue habiendo espectaculares esta publicidad externa en los techos, en las azoteas de los edificios? Mira, desgraciadamente estos anuncios, que son alrededor de 300 en toda la Ciudad de México, se supone que estaban colocados ahí antes de la entrada en vigor de la ley. Y que la idea era desde el 2010 hacer un reordenamiento de todos los anuncios espectaculares de la ciudad y ponerlos de acuerdo a lo que marca la norma. Y la norma te dice, bueno, primero no los puedes poner en las azoteas de los inmuebles por esto, y no los puedes poner en los cerros y en los montes, tiene una serie de restricciones. Y tienes que ponerlos en una calle a 250 metros uno de otro, pero a acera cambiada, es decir, las mismas aceras solamente va a haber cada medio kilómetro uno, ¿no? Y eso significa que se tienen que retirar una gran cantidad de estos anuncios y eso implica también una gran oposición por parte de las empresas de publicidad para que se haga, porque al final del día el 60-70% de los anuncios publicitarios en su totalidad espectaculares se van a retirar y todos los que estén en las azoteas de los inmuebles. Y eso ha producido que las autoridades vayan arrastrando los pies, que no se haga los programas como se tienen que hacer, que no se haga el reordenamiento como se tiene que hacer, que no se empiece con el retiro de las estructuras y pues tenemos este problema. Ahora le voy a entrar a un tema espinoso. ¿Cómo se expresa el cabildeo de estas empresas de publicidad para que no se haga? Porque finalmente si hay un interés económico, pues hay muchísimos, se modifican normas y depende de la capacidad de cabildeo. Y es de suponer que los espectaculares pues son un gran foro, una gran plataforma para muchos que quieren ser gobernadores, etcétera. Mira, la publicidad exterior tiene dos ámbitos de cabildeo, si lo queremos llamar así. Vale 4,000 millones de pesos al año en sus ventas en la Ciudad de México, que es el primer punto. Importante, sí. Y el segundo punto, efectivamente, vemos que son espacios muy buscados, muy socorridos en el caso de las campañas. Y nos estamos acercando a la campaña presidencial y evidentemente ahorita no había ninguna intención por parte de la autoridad de hacer absolutamente nada. Además, interviene el Consejo de Publicidad Exterior en todo lo que tiene que ver con el reordenamiento de estos anuncios. Y el Consejo de la Publicidad está integrado por autoridades, CEDUBI, etcétera, las delegaciones de una serie de autoridades, y por representantes de la industria. Entonces, pedirle a la industria que se autorregule y que verdaderamente eso no va a suceder. Entonces, se han ido atrasando los pies y los pasos y estamos aquí. Ahora, y otro tema importante que hemos visto a propósito del terremoto es que se van cruzando distintos reguladores, es decir, que si fue el INVEA, que si fue la delegación, que si fue no sé quién. ¿Cómo está esta parte? Es decir, ¿quién tiene la principal prerrogativa o quién tendría que dejar de arrastrar los pies para que finalmente veamos que estos cambios ocurran? Porque van de por medio, y lo vimos en esta ocasión, como ya lo mencionabas, pues las vidas de las personas. Así es, principalmente le tocaría al INVEA, que es el instituto que se dedica a la verificación de este tipo de estructuras. Obviamente tiene que trabajar de la mano con CEDUBI,
definitivamente pues Seduvi es quien tiene las licencias, quien tiene los permisos, quien tiene los archivos, pero le toca más bien al INVEA hacer pues hablarían de 4,000 millones de pesos y no sé qué número de empleos, pero será significativo. Sin embargo, pues la industria cigarrera en los 50 también podría argumentar que valían mucho dinero, que lo siguen haciendo. Sin embargo, se reguló de manera dramática porque es un tema de salud pública, en este caso de seguridad pública. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? ¿Y cuáles son los pasos? ¿Dónde enfocar las baterías para que se vayan dando los cambios y que finalmente tengamos una ciudad un poco más segura? Mira, tienes muchísima razón en eso. Yo les diría a las empresas de publicidad exterior que los 4,000 millones de pesos no los va a dejar de producir la Ciudad de México si reducimos de 8,000 anuncios espectaculares a 1,500. Van a cobrar los mismos 4,000 millones de pesos por los 1,500. ¿Por qué? Porque el mercado los va a seguir pagando, porque van a ser mucho más valiosos sus espacios, porque no va a haber más lugar donde poner los anuncios espectaculares. Entonces ese no sería pretexto, no van a bajar sus ventas, van a subir sus utilidades. Lo que tenemos que hacer como sociedad en este momento es exigirle al jefe de gobierno que deje de lado los intereses particulares de un grupo de empresas y se centre en los intereses de los habitantes de esos inmuebles, que son alrededor de 300 el día de hoy, que pueden estar en un riesgo de protección civil, que llevamos años diciéndole al jefe de gobierno y años presentando quejas en Seduvi, y que la verdad es que el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Pues tendrá que ser al interino, ¿no? Porque prácticamente el actual, Miguel Ángel Mancera, ya va de salida y pues tendremos que retomar esta agenda seguramente en el 2018. Ahora, hacerte una pregunta que seguramente muchos estarán haciendo. ¿Ustedes cómo nacen como organización? ¿Cómo deciden abordar este aspecto específico? Nosotros nacemos como una organización que con un tinte de buscar a nivel nacional todo lo que es la recuperación del paisaje urbano. Estamos perdiendo el paisaje urbano, que es ese cúmulo de estructuras arquitectónicas, paisajísticas, que le dan identidad a las ciudades por sí mismo. Y los estamos perdiendo por culpa de la publicidad exterior. No se trata de que se termine la publicidad exterior, vale 8,000 millones de pesos en todo el país y tiene una derrama económica y de empleos muy importante, pero sí que se regule y que esté perfectamente estructurado, que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego y que no estemos perdiendo los espacios públicos por vender publicidad. Eso es lo que estamos buscando todos. Por supuesto. Ahora, ¿qué hay de los anuncios espectaculares? Yo he visto unos postes gigantes que luego están por ahí. Esos sí son más seguros, teóricamente. Se llaman autosoportados y la idea es que esos tubos enormes que vemos están con una cimentación específica para sostener las estructuras que tienen. No se cayó ninguno en ninguno de los dos temblores, quiere decir que bueno, pues cuando menos ahí vamos bien. Incluso la tendencia actual de la industria es migrar de las marquesinas tradicionales, que son las que vemos todos los días, a pantallas electrónicas. Ya son mucho más pesadas, pero las sostienen muy bien los autosoportados. Entonces, aparentemente no hay problema ahí. El problema será más bien las distancias de colocación. Sí, sabes que la luz, yo vivo cerca de una de estas pantallas electrónicas, es una pesadilla para todos los que nos alumbra porque pues ya no tienes noche nunca más. No, y son muy brillantes. Que puede causar y causa muchos accidentes por la distracción y porque te deslumbra cuando vas manejando de noche. Claro. Pues Jorge, gracias por estar aquí. Seguiremos con el tema porque no importan los tiempos políticos, es algo que tenemos que atender como sociedad y exigir obviamente a las autoridades que se retome el asunto, porque de otra forma pues vamos a ver desgracias que se repiten de manera constitucionaria, ya sea por ventarrones, lluvias o terremotos, desafortunadamente. Gracias. A ti muchas gracias. Vamos a hacer un corte.